Hola a todos, bienvenidos. Este es un video creado en la materia de diagnóstico psicológico por parte de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en donde vamos a abordar el tema de describiendo los tipos de diagnóstico. Y bueno, asimismo vamos a abordar un ejemplo totalmente práctico. Y bueno, asimismo vamos a abordar un ejemplo totalmente práctico. Y bueno, asimismo vamos. Bueno, entonces, ¿qué es un diagnóstico psicológico? De acuerdo a Groot y Gring, en 2016 es una evaluación detallada de los procesos mentales y comportamentales de cada individuo. Se basa en pruebas psicológicas, en entrevistas clínicas y en la observación directa. Su objetivo es conocer a fondo las capacidades cognitivas, las habilidades emocionales y los patrones comportamentales. Según Martín, en 2021 existen 4 métodos para la búsqueda del diagnóstico utilizados para arribar el problema del paciente. En primer lugar, tenemos el diagnóstico intuitivo, es decir, que este requiere de la experiencia y de una rápida capacidad de asociar el cuadro del paciente con la información almacenada en la memoria. Es decir, vamos a intuir qué es lo que está padeciendo nuestra persona, nuestro cliente, nuestro paciente, y de ese modo, de acuerdo a nuestros conocimientos previos, a nuestra experiencia, vamos a hacer una comparación de su sintomatología y entonces vamos a abordar un posible cuadro por medio de la intuición, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tenemos el diagnóstico diferencial, que consiste en comparar el cuadro clínico del paciente con modelos teóricos para identificar similitudes y diferencias. Esto, por ejemplo, se aborda mucho a través del DSM-5. En este libro de la APA podemos encontrar todas las características que engloban a ciertos padecimientos, y en este mismo libro, en este mismo recurso bibliográfico, podemos encontrar precisamente cómo comparar la sintomatología y generar un diagnóstico diferencial entre las características de un trastorno y otro. Por otra parte, tenemos el diagnóstico hipotético, que busca confirmar el diagnóstico presuntivo mediante la respuesta a un tratamiento, cuando no se puede confirmar por otros medios. Es decir, tenemos un problema, un trastorno, eh, o una serie de características dentro de un paciente que acude a terapia, y bueno, entonces, por medio de un tratamiento vamos a verificar si sus síntomas corresponden a un posible diagnóstico, y si vemos que a lo mejor no está mejorando, pues nos vamos por otro tipo de tratamiento. El chiste es que si no hay otra manera de confirmar cuál es el diagnóstico exacto, entonces podemos hacerlo por hipótesis. Ok, tengo tales características, entonces bajo esas características posiblemente es este diagnóstico. Ok, no funcionó el tratamiento para este diagnóstico, ok, las mismas características pueden emplearse para este otro, y si funciona, pues podemos confirmar. Si no, sería seguir buscando cuál es el diagnóstico presuntivo adecuado y correcto de acuerdo a la respuesta del tratamiento. De ahí vamos a pasar al cuarto tipo, que es el diagnóstico inductivo. En este sentido, la inducción se puede expresar por medio del razonamiento al valorar las manifestaciones particulares, es decir, tanto los signos como los síntomas de nuestro paciente. ¿Con esto para qué? Para llegar con el propósito de elaborar un juicio generalizador sobre la enfermedad del paciente. Este va de lo particular o de hechos singulares a generalidades. Por otra parte, también tenemos el diagnóstico nosológico. Este tipo de diagnóstico busca clasificar el trastorno de una categoría específica, utilizando sistemas de clasificación tales como el DSM-5 de la APA. Este tipo de diagnóstico nos ayuda a ponerle un nombre al problema para comunicarlo de una manera estándar. Tal cual,
nos sirve para comunicar de una manera profesional un tipo de diagnóstico hacia otros profesionales de la salud. Puede ser a través del DSM-5, del CIE-13 o de algún tipo de clasificación de esta naturaleza. Por su parte, el diagnóstico sindromático, de acuerdo con Kaplan y Sodok en 2015, el diagnóstico sindromático se enfoca en la identificación de un conjunto de síntomas que se presentan de manera conjunta. Por ejemplo, el síndrome ansioso-depresivo puede ser identificado por la combinación de ansiedad persistente y síntomas depresivos. Bueno, ahora vamos a pasar al ejemplo de un caso mediante un informe psicológico. Para comenzar, vamos a tomar los datos de identificación, que en este caso sería el nombre de Alejandra Tapia, el sexo femenino, la edad de 28 años, el estado civil es viuda y nacionalidad es mexicana. El motivo de consulta del paciente, bueno, es identificada como Alejandra, de 28 años, presenta pensamientos negativos e intrusivos relacionados con su vida. Tiene dificultad para dormir y concentrarse, disminución en la libido, además manifiesta somatizaciones como dolor en el estómago, piel sensible, irritabilidad, taquicardia y presión en el pecho. Todo esto se le viene manifestando desde hace 2 años. Actualmente tiene estudios médicos recientes, lo cual descarta que sus síntomas se deben referir con un especialista de psiquiatría o psicología. Bueno, ahora vamos a pasar al ejemplo de un caso mediante un informe psicológico. Bueno, el siguiente paso es conocer los antecedentes generales. En este sentido, la paciente en cuestión mencionó que hace 2 años su esposo falleció en un accidente automovilístico y tuvo una fuerte crisis económica de la cual le fue muy difícil reponerse ya que no tenía familia que le apoyara de forma moral y de forma económica. También relata que a los 18 años, con 10 meses, sus padres Diego y Julieta quedaron atrapados en un tiroteo dejándola huérfana y fue enviada a una casa hogar temporal, ya que sus abuelos maternos radicaban en Florida y ella estaba en la ciudad de Puebla y faltaba muy poco tiempo para que cumpliera la mayoría de edad y pudiera viajar sola. Con la muerte de su esposo, ella trataba de salir adelante, pero se sentía muy presionada y tuvo que trabajar dobles turnos para que el dinero le alcanzara, y todo esto fue creando una serie de conductas autoexigentes y que a la vez le producían miedo, ya que imaginaba que si no cumplía con todos estos pagos, lo perdería todo. Recientemente recibió ayuda económica de sus abuelos maternos, cuyos nombres son Consuelo y Julián, para liquidar las cuentas que tenía pendiente. Sin embargo, pues tiene ciertos síntomas que son persistentes. Aquí vamos a visualizar el genograma, las pruebas e instrumentos aplicados, es el test de ansiedad de Hamilton y el inventario de ansiedad de Beck. Que el inventario de ansiedad es bastante fácil de resolver, son unos pocos incisos, unas pocas preguntas, la verdad muy fáciles de comprender y realmente pintan un panorama de cómo está el paciente en relación a la ansiedad principalmente. Bueno, pues aquí tenemos los resultados. El test de ansiedad de Hamilton indica una puntuación de 27, lo que indica que se trata de un estado de ansiedad severo. Por su parte, el inventario de ansiedad de Beck indica una puntuación de 37, lo que indica una ansiedad severa. Ambos tests nos dan un puntaje de ansiedad severa. El diagnóstico, bueno, pues la paciente presenta sintomatología relacionada con un trastorno de ansiedad generalizada, información sustentada en el DSM-5, páginas de la 222 a la 226.
Los puntajes altos en ambos test aplicados destacan como importante para la identificación del trastorno en la actividad de pensamientos persistentes, distorsionados sobre su futuro, y pues esto desencadenaron somatizaciones. Bueno, pues aquí tenemos los resultados. El test de ansiedad de Hamilton indica una puntuación de 27, lo que indica que se trata de un estado de ansiedad severo. Por su parte, el inventario de ansiedad de Beck indica una puntuación de 37, lo que indica una ansiedad severa. Ambos tests nos dan un puntaje de ansiedad severa. El diagnóstico, bueno, pues la paciente presenta sintomatología relacionada con un trastorno. Para concluir, bueno, pues tenemos las principales referencias: la American Psychiatric Association, la APA 2013, Beck, AT 2011, Groth-Martnall, Gring AG 2016 y Kaplan HE y Sarok BG 2015.